Imagina que estás en medio del océano abierto, el sol está bajo, el agua parece tranquila, casi en calma, todo se siente seguro, hasta que de repente algo golpea tu embarcación, luego otro impacto. Tu barco empieza a girar sin control, no entiendes qué está pasando. Debajo de ti, invisible, hay algo moviéndose, algo grande, algo inteligente, algo que sabe exactamente lo que está haciendo. Si quieres descubrir qué está ocurriendo realmente y por qué este comportamiento está preocupando a científicos de todo el mundo, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves a estos animales. En los últimos años, los informes sobre orcas cerca de las costas de España y Portugal han aumentado de forma constante. Estas orcas no solo se acercan a los barcos, sino que los golpean deliberadamente, destruyen sus sistemas de dirección y los dejan completamente inmóviles. Para muchos, esto podría parecer un comportamiento curioso o incluso un tipo de juego. Pero cuando se analizan los datos con más detalle, la historia cambia por completo. Todo comenzó en mayo de 2020, cuando una orca, más tarde conocida como White Gladys, dañó el timón de un velero en el estrecho de Gibraltar. La tripulación quedó sin control, sin entender que acababan de convertirse en el primer caso documentado de algo que estaba a punto de escalar. Desde entonces, se han registrado más de 665 incidentes. Cientos de embarcaciones han sido dañadas y varias incluso se han hundido. Durante años, los científicos observaron este fenómeno sin lograr comprender completamente qué lo estaba causando. Entonces ocurrió algo diferente. Los investigadores decidieron recopilar toda la información disponible, cada incidente, cada ubicación, cada animal identificado. Introdujeron todos estos datos en modelos de inteligencia artificial diseñados para analizar patrones de comportamiento. Lo que descubrieron no era aleatorio. Era un patrón claro, organizado y profundamente inquietante. Este comportamiento no surgía por casualidad. Seguía reglas, evolucionaba, se expandía. Al principio, el primer evento parecía algo aislado. Las orcas son animales curiosos, a veces juegan con objetos, incluso con barcos, pero luego volvió a suceder. En julio de 2020 se registraron nuevos incidentes en Portugal y más tarde en Galicia. Distintos barcos, distintos grupos de orcas, pero exactamente el mismo comportamiento. Siempre el mismo objetivo, siempre el mismo resultado. Para noviembre de ese mismo año ya se habían documentado 52 encuentros en apenas 5 meses. Las orcas se centraban en los timones, los mordían o los golpeaban hasta inutilizarlos. Los barcos quedaban a la deriva. En ese momento, los científicos dejaron de ignorarlo. Comenzaron a observar cada detalle con extrema atención, y lo que siguió no tenía precedentes en la biología marina moderna. Entre 2020 y 2023 se registraron aproximadamente 500 interacciones a lo largo de las costas de España, Portugal y el estrecho de Gibraltar. Más de 250 barcos resultaron dañados, al menos 4 se hundieron completamente. En 2024 se sumaron otros 136 incidentes, y para mediados de 2025 el total superaba los 665, con algunas estimaciones acercándose a los 750. Pero lo más sorprendente no era la cantidad, era el número de orcas involucradas. Solo 15 individuos estaban relacionados con todos estos incidentes. 15 dentro de una población total de aproximadamente 39 o 40 animales. Y todas ellas compartían un mismo nombre, Gladys, derivado del antiguo término latino Orcinus gladiator, que significa ballena guerrera. Cuando los investigadores intentaron analizar estos datos, manualmente algo no encajaba. Así que recurrieron nuevamente a la inteligencia artificial. Y ahí comenzó la parte más reveladora de toda la historia. Alfredo López Fernández, biólogo de la Universidad de Aveiro en Portugal y miembro de GTOA, llevaba años estudiando este grupo de orcas. Conocía perfectamente su comportamiento habitual. Por eso, cuando analizó los datos en 2022, supo inmediatamente que algo no era normal. Su equipo revisó 49 interacciones físicas confirmadas solo en 2020, junto con identificaciones fotográficas y testimonios de tripulaciones. El resultado fue claro. El comportamiento no era aleatorio, era estructurado. Ocurría en momentos específicos del año y se desplazaba geográficamente. Comenzó en el estrecho de Gibraltar y luego se movió hacia el norte, siguiendo la costa portuguesa hasta Galicia. Este patrón coincidía casi exactamente con la ruta migratoria anual de las orcas que siguen al atún rojo del Atlántico. Los números crecieron rápidamente.
52 incidentes en 2020, 197 en 2021 y 207 en 2022. Pero lo más extraño no era el aumento, era la forma en que este comportamiento se estaba propagando. El conocimiento en las orcas se transmite de dos maneras, de adultos a jóvenes y entre individuos jóvenes que aprenden observando e imitando. En junio de 2022, López Fernández publicó estos hallazgos en la revista Marine Mammal Science, concluyendo que este comportamiento no es instintivo, sino aprendido socialmente. Y eso lo cambia todo, porque si se puede aprender, también se puede enseñar. Muchas personas se preguntan si las orcas están jugando o si buscan venganza. Pero los eventos individuales no ofrecen respuestas claras. Solo al analizar todos los datos en conjunto aparece una imagen más completa y mucho más compleja. En 2025, otro equipo de investigadores publicó un estudio en Frontiers in Marine Science. Utilizaron aprendizaje automático para analizar los sonidos de las orcas, no para describir lo que hacían, sino para predecir lo que iban a hacer. Y encontraron algo sorprendente: patrones acústicos que aparecen antes de que ocurra una interacción. Inicialmente, el objetivo era crear una herramienta de seguridad para navegantes, pero el descubrimiento implicaba algo mucho más profundo. Si los sonidos cambian antes de que las orcas se acerquen a un barco, podría significar que están anticipando el comportamiento, que lo están preparando, que incluso podrían estar comunicándose entre ellas antes de actuar. Esta idea aún no ha sido confirmada, pero tampoco ha sido descartada, y eso es lo que hace que todo esto sea aún más inquietante. Si esta teoría resulta ser cierta, entonces no estamos observando simplemente un comportamiento aprendido. Estamos viendo planificación, comunicación, tal vez incluso una forma de intención compartida. Y eso cambia completamente nuestra comprensión de estos animales. Y si eso es cierto, entonces lo que estamos presenciando no es solo una serie de encuentros aislados entre animales curiosos y barcos humanos. Es algo mucho más complejo. Es un comportamiento que sigue un patrón claro y repetitivo, casi como si estuviera guiado por una lógica interna. Siempre ocurre de la misma manera. Las orcas se acercan desde atrás, nunca desde el frente ni desde los lados. Se dirigen directamente hacia la parte trasera del barco, donde se encuentra el timón bajo el agua. No hacen ruido, no generan salpicaduras evidentes, no dan señales de advertencia. Todo sucede en silencio. Primero hay un contacto leve, casi como si estuvieran evaluando la situación. Luego la intensidad aumenta y finalmente, con una precisión sorprendente, atacan el timón. La bióloga marina Mónica González, que trabaja con la organización SEMA, ha observado este comportamiento de cerca. Según explica, las orcas utilizan la ecolocalización, una habilidad que les permite ver con el sonido. Gracias a esto, no solo detectan el timón, sino que comprenden su forma, su posición e incluso su función. Saben exactamente qué parte deben dañar para que deje de funcionar. No es un golpe al azar, es un objetivo específico. Y lo más interesante es que no todos los barcos son atacados. Las orcas parecen seleccionar sus objetivos. La mayoría de los incidentes involucran veleros de un solo casco, con una longitud entre 9 y 15 metros. Son embarcaciones relativamente lentas, que se desplazan a unos 6 nudos y que tienen timones grandes y expuestos. Los barcos más rápidos, como las lanchas a motor, casi nunca son afectados. Esto sugiere que las orcas no solo actúan, sino que también eligen. Algunas golpean el timón con la cabeza, otras lo muerden directamente. En ciertos casos, el barco ha llegado a girar casi completamente sobre sí mismo debido a la fuerza del impacto. Cuando los investigadores examinan las embarcaciones después de los incidentes, encuentran timones partidos, doblados o completamente arrancados. En al menos un caso documentado, una orca logró desprender el timón utilizando solo sus dientes. Y aún así, hay algo que nunca cambia: nunca atacan a las personas. En más de 665 encuentros registrados, no existe un solo caso en el que una orca haya mostrado agresividad directa hacia un ser humano. Ignoran completamente a la tripulación. Toda su atención está centrada en el timón, y en cuanto lo destruyen o lo inutilizan, se van. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué? Existen varias teorías y cada una resulta inquietante a su manera. La primera y la más aceptada dentro del grupo de investigación GTOA es la del trauma. Según esta idea, White Gladys habría sufrido un evento extremadamente negativo en la primavera de 2020. Podría haber sido una colisión con un barco o un enredo en redes de pesca ilegales. Ese momento habría cambiado su comportamiento de forma radical.
Alfredo López Fernández mencionó que esta orca traumatizada podría haber sido la que inició todo. Si esto es cierto, entonces lo que estamos viendo no es solo una reacción individual, sino el comienzo de un comportamiento que se ha transmitido a otros. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa, porque White Gladys no solo cambió su comportamiento, también tuvo una cría, y llevó a esa cría con ella durante estas interacciones con barcos. Esto es extremadamente significativo. En las orcas, el vínculo entre madre y cría es fundamental. Los jóvenes permanecen con su madre durante toda su vida, aprendiendo todo a través de la observación. El hecho de que una madre lleve a su cría a una situación potencialmente peligrosa indica que este comportamiento se ha convertido en algo prioritario para ella. Mónica González explicó que, en este caso, parece que detener los barcos era más importante para la orca que proteger a su propia cría. Esa afirmación es difícil de ignorar, porque sugiere que este comportamiento no es superficial, es profundo. La segunda teoría se basa en el aprendizaje social. Las orcas son animales altamente inteligentes y sociales. Si un individuo desarrolla un comportamiento, otros pueden adoptarlo simplemente observando. Eso parece ser exactamente lo que ha ocurrido. En 2020, solo 3 orcas participaron en estos encuentros. Para 2023, ya eran 15. Eso no es casualidad, es transmisión de conocimiento. La tercera teoría propone que este comportamiento podría ser una forma de juego. Las orcas, al igual que otros animales inteligentes, pueden desarrollar modas temporales. En el pasado, por ejemplo, se observó a un grupo de orcas que equilibraban salmones muertos sobre sus cabezas sin ninguna razón aparente. Ese comportamiento apareció y luego desapareció. Pero en 1900, este caso, hay algo diferente. Aquí hay consistencia, repetición, objetivo. La cuarta teoría apunta al estrés ambiental. Las orcas de la región ibérica viven en una zona con alto tráfico marítimo, ruido constante y competencia con la pesca humana. Compiten por el mismo recurso, el atún rojo. El estrés prolongado puede provocar comportamientos inusuales en animales inteligentes, y si ese comportamiento se comparte dentro de un grupo social, puede mantenerse durante años. Muchos científicos creen que la realidad no se limita a una sola teoría, sino a una combinación de varias, y eso es lo que hace que todo sea aún más difícil de entender. Porque no se trata de una causa simple, se trata de múltiples factores interactuando al mismo tiempo. Y mientras intentamos comprenderlo, hay otro problema aún más urgente. Esta población de orcas está en peligro crítico. La última estimación completa, realizada en 2011, identificó solo 39 individuos. Desde entonces, su estado ha sido elevado a en peligro crítico de extinción. Estos animales son únicos, genéticamente distintos, irreemplazables, y ahora aproximadamente 15 de ellos están involucrados en este comportamiento. Eso significa que una parte significativa de la población está en contacto directo con embarcaciones humanas de forma repetida, y eso implica riesgo para ellos, para los humanos, para el equilibrio entre ambos. Y lo más inquietante es que, a pesar de todo esto, el comportamiento no se detiene, se adapta, se mueve, continúa. Y lo más inquietante de todo es que, a pesar de años de observación, análisis y modelos cada vez más avanzados, todavía no existe una respuesta definitiva sobre cómo terminará todo esto. Porque si observamos el panorama completo, lo que vemos no es un comportamiento aislado que aparece y desaparece. Vemos un proceso, algo que comenzó con un solo individuo y que, paso a paso, se ha convertido en una parte integrada de la vida de este grupo de orcas. Desde mayo de 2020, estas 15 orcas han desarrollado un patrón que se repite con una precisión casi constante. No cambian el objetivo, no cambian el método, no cambian la forma de acercarse. Eligen embarcaciones específicas, se dirigen al mismo punto vulnerable y repiten la secuencia una y otra vez. Eso no es impulsivo. Eso es consistente, eso es aprendido. Y más importante aún, es transmitido. En biología, este tipo de fenómeno es extremadamente raro. No estamos hablando de un instinto compartido por toda la especie. Este comportamiento no se observa en otras poblaciones de orcas en el mundo. Solo ocurre aquí, en esta región, en este grupo específico. Y en individuos que han tenido contacto directo o indirecto con White Gladys. Eso lo convierte en algo mucho más significativo. Lo convierte en cultura. Un comportamiento cultural es aquel que se transmite socialmente, no genéticamente. Se aprende observando, se refuerza con la repetición y con el tiempo se convierte en una norma dentro del grupo.
Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Las crías que nacieron después del inicio de estos eventos ya están creciendo en un entorno donde este comportamiento es normal. Lo ven, lo experimentan y eventualmente lo replican. Para ellas no es algo extraño, es parte de su mundo. Y ahí es donde aparece uno de los puntos más importantes de toda esta historia. Cuando un comportamiento se convierte en cultura dentro de una especie social e inteligente, no desaparece fácilmente, no tiene un final claro. No hay un momento en el que simplemente se detiene, se adapta, se transforma, pero sigue existiendo. Los modelos informáticos que analizan estos datos no muestran una tendencia hacia el final. No hay una señal clara de que el comportamiento esté disminuyendo de forma definitiva. Lo que muestran es algo distinto: desplazamiento. En algunos lugares los incidentes disminuyen, en otros aumentan. El comportamiento no desaparece, se mueve con los animales. Un ejemplo claro de esto ocurrió en octubre de 2025. Durante ese mes se registró el mayor número de interacciones en Galicia desde que comenzaron los registros, más que en cualquier otro mes anterior. Eso no es una reducción, eso es una expansión. Y ese patrón coincide con el movimiento natural de las orcas que siguen a sus presas a lo largo de la costa, lo que significa que este comportamiento ya no está ligado a un lugar específico, está ligado a ellas, forma parte de su rutina. Y eso nos lleva a una conclusión que muchos investigadores evitan decir directamente. Esto no es algo temporal, no es una fase, no es una anomalía pasajera. Es un comportamiento que ha encontrado una forma de mantenerse, y mientras continúe siendo relevante para las orcas, seguirá existiendo. Otro aspecto clave es que, a pesar de la intensidad de estos encuentros, nunca ha habido un ataque directo a humanos. Las orcas tienen la capacidad física de causar daño grave, incluso mortal. Son depredadores altamente eficientes. Pero en todos los casos documentados han ignorado completamente a las personas. Esto sugiere que su objetivo no es el barco en sí, es el movimiento del barco, es el timón, es la capacidad de desplazamiento. Una vez que eso desaparece, el interés también desaparece. Y eso abre otra posibilidad inquietante. ¿Y si no están atacando? ¿Y si están intentando detener? Esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente la interpretación, porque implicaría intención. No agresión, sino acción dirigida. Y si combinamos eso con la posibilidad de comunicación previa, de planificación, de aprendizaje social, entonces estamos ante algo que apenas empezamos a comprender, algo que no encaja completamente en nuestras categorías actuales. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de orcas y barcos, se trata de cómo entendemos la inteligencia en otras especies. Durante mucho tiempo hemos visto a los animales como seres guiados principalmente por instintos, pero casos como este desafían esa idea. Muestran que hay niveles de complejidad que aún no comprendemos del todo. Muestran que hay comportamientos que evolucionan dentro de grupos sociales, que se transmiten, que se refinan y que pueden persistir en el tiempo. También nos obligan a reconsiderar nuestra propia posición. Porque durante décadas, los humanos han sido el factor dominante en los océanos. Hemos definido rutas, controlado recursos, establecido límites. Pero aquí vemos algo diferente. Un grupo pequeño de animales, en peligro crítico de extinción, desarrollando un comportamiento que afecta directamente a nuestra actividad. Sin coordinación con nosotros, sin intervención directa, simplemente como resultado de su propia dinámica social. Y eso cambia la narrativa. Nos recuerda que no somos los únicos agentes activos en este sistema, que hay otras formas de inteligencia, otras formas de organización y otras formas de adaptación. La pregunta final no es solo qué harán las orcas después, es qué haremos nosotros, cómo responderemos, cómo nos adaptaremos a algo que no controlamos completamente. Porque una cosa está clara, lo que comenzó en mayo de 2020 no ha terminado. Sigue en marcha, sigue evolucionando, y cada nuevo encuentro, cada nuevo dato nos acerca un poco más a entenderlo. Pero también nos muestra cuánto queda aún por descubrir. Y quizás, lo más importante de todo, es aceptar que no todas las respuestas llegarán de inmediato. Algunas historias, como esta, no tienen un final claro, solo continúan.